Según hemos aprendido, Ruth era una viuda pobre, una extranjera de la tierra de Moab. Estaba bajo la maldición de Dios y no tenía ninguna relación con el Israel de aquel tiempo. Y ahora va a espigar en algún campo para poder conseguir alimento para ella y para su suegra Noemí, que también es viuda. Y en Ruth 2:3 dice que aconteció que el campo donde entró pertenecía a Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Es decir, Booz era también pariente de Noemí, por cuanto ella se había casado con Elimelech, el cual, según ustedes recordarán, había muerto en la tierra de Moab. Vamos a leer Ruth 2:3. Fue pues y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. En muchas ocasiones hay algunos que comienzan a buscar a Dios, pero es posible que ni siquiera se den cuenta de que están buscándolo. Sienten quizás cierto desasosiego en sus almas o se interesan quizás en alguna de las conversaciones acerca del evangelio que escuchan por la radio. O bien es posible que algo les haya sucedido y se estén preguntando cuál es el significado de la vida y dónde está la verdad. Y entonces nos escriben a Family Radio y dicen: miren, girando el sintonizador de la radio, comencé a escuchar el programa. Desde nuestro punto de vista es así como sucede. Por ejemplo, desde el punto de vista de Ruth, simplemente aconteció que el campo donde ella entró era de Booz, pariente de Noemí. Y desde nuestro punto de vista, aconteció que giramos el sintonizador hasta una cierta estación de radio que ofrecía el verdadero evangelio. Sin embargo, nosotros sabemos, a partir de todo lo que dice la Biblia, que no existe nada que acontezca fortuitamente. Nada ocurre por casualidad. Nada sucede sin la voluntad de Dios. Él mismo dice que ni siquiera un cabello cae de nuestra cabeza sin que el Padre lo sepa. De la cosa más ínfima que sucede en nuestra vida, Dios tiene conocimiento y es parte de su plan. Podemos estar seguros de que aunque algo parezca ser casual, y este es el cuadro que vemos aquí en el capítulo 2 de Ruth, en realidad en el plan de Dios eso es exactamente lo que Él quería. Dios pues guió a Ruth a ese campo del mismo modo que Él guía a un individuo para que mueva el sintonizador de la radio y atrae su atención al verdadero evangelio que está siendo proclamado en ese programa en particular. Puede parecer que el acontecimiento es fortuito, pero en realidad Dios lo había dispuesto así. Dios es el único que nos atrae hacia Él. El Señor dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Podemos estar seguros de que era Dios quien estaba guiando las actividades de Ruth mientras ella vivía el hermoso plan de salvación en este marco histórico. Como figura histórica, ella va a encontrar respuestas para su vida física en Booz, que llegará a ser su pariente cercano. De hecho, en el desarrollo de esta historia de amor, Booz va a llegar a ser su esposo. Pero a través de esto, Dios está mostrándonos de qué manera Él lleva a cabo su plan de salvación. Es por eso que aconteció que ella entró en el campo de Booz. Pero en realidad nosotros sabemos, a partir de todo lo que dice la Biblia, que era Dios quien estaba dirigiéndola con sumo cuidado. Para Ruth, no obstante, era simplemente por casualidad que ella había entrado en ese campo. Y ahora vamos a continuar con Ruth 2:4, donde leemos lo siguiente: y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros.
y ellos respondieron: Jehová te bendiga. El relato histórico es fácil de seguir. Ruth dejó a Noemí por ese día y se fue a buscar un campo donde hubiera espigadores trabajando, para juntar algún grano y que tanto ella como su suegra tuvieran algo que comer. Y así entró en un campo que, según se enteró más tarde, era el campo de Booz, un pariente de Noemí. Booz era un terrateniente y tenía quizás muchos campos. Vivía en una casa allí en Belén y durante el día él visitaba algunos de esos campos para ver cómo les iba a los segadores. Vino pues desde Belén hasta los suburbios de la ciudad para ver cómo andaba la siega. Ese es el relato histórico que se desarrolla ante nosotros. Ahora bien, espiritualmente hablando, ¿qué tenemos aquí? Pues Booz vino desde Belén. Recuerden que en esta historia vamos a ver cada vez mejor que Booz es figura del Señor Jesucristo. ¿Y de dónde vino Jesús? Bueno, claro está, él vino del cielo, ¿no es cierto? Él vino del cielo. Pero ¿dónde fue que Jesús se encarnó en forma humana? Es decir, ¿en qué lugar de este mundo Jesús tomó una naturaleza humana? En Belén. ¿No es cierto? Él nació en Belén. Fue de Belén que vino el Mesías. Nació humildemente en un pesebre. Esa es la ciudad que cobra una importancia maravillosa por su relación con Cristo. La ciudad donde Jesús nació. Según vimos con anterioridad en este estudio, Belén es la casa del pan. Fue ahí donde Cristo, el pan de vida, tomó una naturaleza humana y vino a este mundo como un hombre. Por eso, no nos sorprende en lo más mínimo encontrar estas palabras en el corazón mismo de esta historia de amor. Que Booz vino de Belén. Dios escribió con sumo cuidado esta historia de amor de esa forma para mostrarnos esta verdad espiritual. Booz, como figura de Cristo, vino de Belén, y ese hecho nos señala hacia Cristo como nuestro Mesías y nos señala hacia el pesebre de Belén donde él nació. Y entonces Booz vino a donde estaban sus segadores y les dijo: Jehová sea con vosotros. Vamos a volver a leer Ruth 2:4, que a la letra dice así: Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Este lenguaje tan pero tan hermoso pone de relieve una relación maravillosa entre un empleado y un empleador. Booz era el dueño de esos campos. Los segadores trabajaban para él, eran servidores suyos. A pesar de eso, fíjense en la relación calurosa, feliz y espiritual que existía entre Booz y sus segadores. ¿No sería estupendo que en cada una de nuestras organizaciones empresariales en el mundo de hoy existiera ese tipo de relación entre los empleadores y los empleados? Observen qué lenguaje tan hermoso usó Booz. Él saludó a los segadores y les dijo: Jehová sea con vosotros. Y entonces ellos le respondieron: Jehová te bendiga. ¡Qué expresiones tan bellas! Por supuesto, ese es el relato histórico que tenemos ante nosotros. Pero en realidad, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este lenguaje? ¿Por qué Dios puso estas expresiones en la Biblia de ese modo? Estas son las palabras exactas que dijeron Booz y los segadores. Recuerden que Booz es una figura del propio Dios. Él es una figura de Cristo. Y por eso cuando saluda a los segadores les dice: Jehová sea con vosotros. Él está hablando del modo en que Dios nos hablaría a nosotros. Pues bien, permítanme decir en primer lugar que los segadores representan a los creyentes. Recuerden que Jesús dijo que los campos estaban blancos para la siega, que el Señor pues envíe segadores. En Juan 4:34 leemos: ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega?
he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. A cada creyente nacido de nuevo, Dios le ordena que sea un testigo. Está capacitado por Dios, lleno del Espíritu Santo, y puede servir legítimamente como embajador de Cristo. Y de ese modo somos segadores en la viña del Señor, en los campos del Señor. Estos segadores, de los que vamos a leer repetidamente en el capítulo 2 de Ruth, son figura de los creyentes nacidos de nuevo que llevan a cabo la tarea de predicar el Evangelio en el mundo. Y por eso, lo que Booz les dice a los segadores, Jehová sea con vosotros, es una expresión de la bendición de Dios sobre nosotros cuando compartimos el Evangelio. El Señor está con nosotros y nos dice, no os dejaré ni os desampararé. El Señor nos bendecirá en la medida en que le seamos fieles y le obedezcamos llevando el Evangelio. Jehová sea con vosotros. Esa es la idea espiritual que podemos derivar de esto. Pero entonces los segadores le respondieron a Booz, Jehová te bendiga. ¿Podemos los creyentes bendecir al Señor? ¿Podemos pedirle al Señor que bendiga al Señor? ¿Podemos hacer eso realmente? Por supuesto, nosotros no podemos bendecir al Señor por nuestros propios medios. No podemos desearle favor al Señor por nuestros propios medios. Pero ciertamente sí podemos pedirle al Señor que bendiga al Señor en su actividad de llevar el Evangelio. Y por eso leemos una y otra vez en los Salmos, por ejemplo, bendice, alma mía, a Jehová y todo mi ser. Ese es el grito del creyente que ama al Señor. Él se relaciona con el Señor de esa forma. Bendice, alma mía, a Jehová. Y todo mi ser desea lo mejor para Jehová Dios. Y por supuesto, la respuesta que sigue a esto es que, por el hecho de desear lo mejor para el Señor, yo quiero ser totalmente obediente a Él. Esa es la relación íntima que existe entre Dios y sus hijos, es decir, aquellos que han nacido de nuevo. Y al hacerlo así, bendecimos al Señor. En el Salmo 45 encontramos una frase en la que Dios bendice al propio Dios. Y cuando leemos eso, nosotros también le decimos al Señor Jesús, Jehová te bendiga. En el Salmo 45 se habla del Señor Jesucristo en su venida como Redentor y como Juez. Y en el versículo 2 leemos, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. La persona a la que se hace alusión aquí es al Señor Jesucristo, según podemos ver en los versículos 3 al 7. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esto se refiere al Señor Jesucristo. Y en el versículo 2 leímos, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Dios pues bendice al Señor Jesucristo. Y cuando nosotros decimos junto con el salmista, bendice alma mía a Jehová, en realidad estamos pidiéndole a Dios que bendiga al Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho por nosotros. Pues bien, cuando Booz habla con los segadores y les dice, Jehová sea con vosotros, esa es una verdad obvia que expresa la fidelidad del Señor en cuanto a que Él estará siempre con todos aquellos que pertenecen a Él.
pero nosotros también respondemos, Jehová te bendiga. Es decir, deseamos que el programa de Dios tenga toda la prioridad y que el resultado final sea lo mejor para Dios en todo el sentido de la palabra. Este es otro modo de decir, buscad a Jehová, o más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Nuestro deseo, pues, es que Dios sea el primero en todo, y por eso, en este hermoso saludo, podemos ver la maravillosa relación que existe entre Dios y sus creyentes nacidos de nuevo. Una relación íntima, una relación amorosa, una relación basada en la confianza y en la fidelidad de Dios y en el deseo del creyente de que la voluntad de Dios sea hecha. Y ahora vamos a proseguir y en Ruth 2:5 leemos, y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Booz vino de su hogar en Belén a los campos para ver cómo andaba la siega, y vio a esta joven entre todos los demás pobres de la tierra, y ciertamente había muchos, pero muchos más que estaban espigando en los campos. Sin embargo, él se fijó en esta joven en particular, en Ruth, y fingió no saber mucho acerca de ella. Y por eso preguntó, ¿de quién es esta joven? Y yo digo que él fingió no saber mucho acerca de ella, porque cuando lleguemos al versículo 11 de este capítulo 2, vamos a ver que Booz sí lo sabía todo. En Ruth 2:11 dice, y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. En otras palabras, Booz sabía todo con respecto a Ruth, pero quería asegurarse de que la doncella con la que iba a hablar era la correcta y por eso preguntó, ¿de quién es esta joven? Y ahora observen la respuesta del segador. Recuerden que Noemí y Ruth, según hemos visto ya, vinieron a Belén después de haberse marchado de la tierra de Moab, de aquella tierra maldita y de todas las experiencias amargas que estaban asociadas a ella. En Ruth 1:22 dice así, así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Dice aquí, Ruth la moabita. Fíjense que Dios hace hincapié en eso, que Ruth es una mujer maldita. Ella es Ruth la moabita. Y entonces recuerden lo que leímos en Ruth 2:2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Aquí también Dios está haciendo hincapié en ese hecho, que ella es una mujer maldita, una extranjera, una extraña, no pertenece a ese lugar. Y en Ruth 2:6, mientras desarrolla esta historia de amor, Dios vuelve a hacer hincapié en eso mismo. El segador responde y dice en Ruth 2:6, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Fíjense en la redundancia. A los propósitos de una historia de amor no es necesario que se repita lo mismo una y otra vez. Habría sido ciertamente suficiente que este segador dijera, sí, ella es la joven que vino con Noemí cuando regresó de su viaje lejos de la tierra de Belén. Y Booz habría sabido exactamente de qué estaba hablando ese segador, porque todos habían ido a saludar a Noemí y sabían todo acerca de Ruth y de Noemí. Pero Dios está dirigiendo a este segador para que use ese lenguaje y vuelva a hacer hincapié en que Ruth es una extranjera, una mujer maldita, una doncella moabita que vino con Noemí del país de Moab, de ese país maldito, y que por tanto no es más que una extraña aquí. Eso es exactamente lo que ocurre con los que no son salvos.
Recuerden que Ruth es una figura de todos los que no son salvos, no pertenecen a la casa de Dios, no están cerca de Dios porque son rebeldes, están bajo la ira de Dios y totalmente alejados de Él a causa de sus pecados. ¿Cómo van a atreverse a hablar con Dios? ¿Cómo van a atreverse a venir a su presencia? Y sin embargo, Ruth está espigando en los campos de Booz. Está en Belén, en la casa del pan. En este contexto, ella es una representación del hecho de que nosotros también en nuestra condición de malditos, en nuestra condición de bancarrota espiritual, podemos venir a la presencia del Dios Santo a modo de suplicantes. Y con toda humildad podemos pedir misericordia y comenzar a buscar una pequeña partícula de la gracia de Dios, así como Ruth buscó un poco de gracia del dueño de este campo que resultó ser Booz. Y entonces en Ruth 2:7, este segador continúa hablando de Ruth y dice lo que ella le había pedido a él como superintendente de los segadores. Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Observen cuán humilde es Ruth. Ella no fue a aquel campo con arrogancia ni haciendo demandas. Ruth no dijo, yo sé por Noemí que la ley me permite espigar porque soy viuda, pobre y extranjera. No, ella se presenta deferentemente ante el superintendente de los segadores y le dice, ¿sería posible que yo también pudiera espigar en este campo? Y por supuesto él le dio permiso para que lo hiciera porque esa era la ley de la tierra. Por tanto, no debemos acudir al Señor con arrogancia. No es posible que podamos exigirle nada al Señor Jesucristo. Tenemos que acudir a Él diciéndole, Señor, ten misericordia de mí. Yo soy un pecador. Señor, ten misericordia. Soy un pecador. Pero ¿no sería posible que hubiera algunas migajas para mí? ¿No sería posible que tú tuvieras un poco de pan de vida para mí? ¿No sería posible que yo pudiera ser tan solo un esclavo en tu reino? Oh Dios, yo no merezco de ningún modo esta clase de salvación. Es así como Ruth entró en el campo de Booz con humildad, reconociendo que era una mujer bajo maldición, reconociendo que era una extranjera, reconociendo que era una viuda, que era una pobre de la tierra, pero reconociendo también que no podía exigir absolutamente nada. En nuestro próximo estudio entraremos en Ruth 2:7 y continuaremos viendo cómo se desenvuelve esta bella historia de amor. Pero hasta entonces, que el Señor les bendiga ricamente.